Buenos días, mis queridos hermanos. Les habla el pastor Víctor Hugo Juárez compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. Te tengo unas buenas noticias. Claro que no son mías. Son de el Evangelio de Apocalipsis 14, versículo 8. Dice así: Lo siguió un segundo ángel que decía: ya cayó la gran Babilonia, la que emborrachó a todas las naciones con el vino de su prostitución. Ese es todo el texto, Apocalipsis 14, 8. ¿Y por qué te digo que son buenas noticias? Porque mira cómo pone Apocalipsis de dramático la victoria de Dios sobre todos sus enemigos. Y uno de sus grandes enemigos es la gran ciudad. Te platiqué de la gran ciudad cuando hablamos en Apocalipsis capítulo 11. Si no te acuerdas de la gran ciudad, puedes ir allí a la plataforma de Spreaker y buscar los devocionales de Apocalipsis 11, la gran ciudad. Y vas a recordarte que la gran ciudad tiene varios nombres. En el capítulo 11 de Apocalipsis se le llama Babilonia, o Egipto, o Sodoma, o Jerusalén, porque dice que fue el lugar donde nuestro Señor fue crucificado. Y cuando estábamos explicando ese texto, mencionábamos que la gran ciudad tiene que ver con la sociedad o la ciudad rebelde contra Dios. ¿Cuál es el punto? Te leo el texto de Apocalipsis 11. Dice: sus cadáveres quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad, donde fue crucificado su Señor, la cual en lenguaje figurado se llama Sodoma y también Egipto. Desde la perspectiva de Apocalipsis, entonces, la gran ciudad puede llamarse Jerusalén, porque allí fue asesinado el Señor Jesús, pero también puede llamarse Sodoma, o también puede llamarse Egipto, o cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 14, puede llamarse Babilonia. ¿Por qué Babilonia? Pues porque en términos de interpretación, los biblistas han llegado a la conclusión de que Roma es Babilonia, pero la Roma del siglo I. Roma es esta sociedad que está asesinando a los cristianos en el siglo I, está haciendo persecuciones brutales de los hijos de Dios, está torturando a muchos por su fe, está siendo una sociedad criminal contra aquellos que tienen un mensaje, solamente tienen un mensaje. El mensaje es que ellos le pertenecían a Jesucristo. Ellos no decían César es mi Señor. Ellos decían Jesús es mi Señor. Ellos no decían yo le pertenezco al César, no decían eso. Ellos decían yo le pertenezco a Jesús. Entonces, la sociedad anticristiana, la sociedad antidios, la ciudad se vuelca en contra de ellos para atacarlos y destruirlos. Y parece que la gran ciudad tiene el poder de devorar y destruir y despedazar a los cristianos y desaparecerlos y borrarlos del mapa. De hecho hay eruditos de historia de la Iglesia que dicen que Roma empleó toda su maquinaria religiosa, política, social, económica, para desaparecer a los cristianos. Eran tan incómodos estos cristianos en la Roma del siglo I que Roma quería desaparecerlos. Los odiaban, los rechazaban. ¿Sabes por qué? Porque tenían ese mensaje. Jesús es el Señor.
y vivían así, en consecuencia con eso. Se dedicaron a amar a las personas, se dedicaron a ayudar a los más frágiles. Hay historias de niños que eran abandonados así en las calles de Roma, y los cristianos los cuidaban sin ninguna obligación, simplemente eran sus actos de bondad. Y peor si eran niñas. Muchas de estas niñas en los primeros siglos del cristianismo eran abandonadas en las calles por sus mamás, y llegaban los cristianos y empezaban sus actos de misericordia y los cuidaban de los enfermos, aunque no fueran de sus familias. Atendían a los que estaban leprosos, ayudaron de muchas maneras. Bueno, toda esa bondad fastidiaba a la sociedad romana, pero no les fastidiaba tanto como cuando tenían ellos sus celebraciones paganas y los cristianos ya no participaban de eso, y no participaban del culto al emperador, no se arrodillaban para adorar las imágenes del emperador y no confesaban que el emperador era su dueño. Así es que, te digo, dicen los eruditos de historia de la Iglesia, Roma desató todo su poder económico, social y político, religioso, para destruir a los cristianos. Y en teoría iban a desaparecer los cristianos. Claro, eran unas pequeñas comunidades, no sé, 20, 30, 50 personas. ¿Qué podía ser un grupúsculo de rebeldes y locos hablando de un Jesús que según decían algunos que había resucitado de los muertos? ¿Qué podían hacer unas pequeñas comunidades así? Pues en teoría, nada. Y en teoría las iban a desaparecer, pero Jesús había dicho: yo voy a edificar mi iglesia, y las puertas del infierno, del Hades, las puertas de la muerte, no van a ser suficientes para acabar con mi iglesia. Ni mi muerte, ni tu muerte, ni la muerte de nadie acabará con la iglesia. Y mira ahora lo que ha pasado. Hay millones de iglesias en el mundo. Roma no pudo contra ellos. Entonces, lo que se garantiza desde la perspectiva del Apocalipsis es que esa sociedad rebelde, que aparentemente era más poderosa y más impresionante y que podía acabar con los cristianos, lo que se garantiza es que va a ser destruida. Te leo el texto otra vez. Lo siguió un segundo ángel que decía: ya cayó la gran Babilonia, la que embriagó a todas las naciones con el vino de su prostitución. Sí, Roma era una sociedad idólatra, una sociedad perversa, una sociedad antidios. Y sabes, Roma desapareció. Resurgió de otra forma, porque acuérdate, la gran ciudad es transhistórica, ¿verdad? Luego ya no se llama Roma, se puede llamar de otras formas, tiene otros nombres, y la ciudad perversa y antidios hasta ahora está entre nosotros. Pero hay una garantía, que esa sociedad nunca va a poder contra la iglesia, nunca va a poder destruir la obra de Dios, porque la obra de Dios es de Dios, está fundada en Él. Él es el que la lleva hacia adelante. Míranos ahora, estamos metidos en nuestras casas casi en total aislamiento social. Pero la iglesia no está detenida. La iglesia sigue anunciando el perdón.
La iglesia sigue haciendo misericordia. La iglesia sigue llevando esperanza. De hecho, es la única esperanza para este mundo. Lo que sí está garantizado es que la gran ciudad, la sociedad rebelde contra Dios, será destruida, mientras que la ciudad de Dios, mientras que la nueva Jerusalén, mientras que la iglesia será restaurada y será transformada en una comunidad gloriosa. Así es que si hemos encontrado a Jesús, somos habitantes de esa nueva ciudad y podremos participar de su victoria. ¿Oras conmigo? Señor Dios, cuántas y tantas gracias te damos, porque contigo estamos del lado victorioso, porque está garantizada la destrucción de las fuerzas del mal, Señor. Entre estas fuerzas, la gran ciudad, la sociedad rebelde contra ti, será destruida, será opacada. Y la iglesia, tus seguidores, participaremos de tu victoria. Es más, ya participamos de tu victoria. Gracias. Gracias por compartirnos tu victoria, Señor. Y gracias por darnos esta esperanza de que aunque parezca que las fuerzas del mal son más grandes que tu iglesia, tu victoria está garantizada, Señor. Gracias por permitirnos tenerla. En el nombre de Jesús. Amén.